Muy buenas tardes a las personas que hoy nos acompañan por esta plataforma Zoom, así como por la plataforma de Facebook Live, y a todas las personas que nos siguen por las redes sociales de nuestra universidad y por el canal de YouTube en la transmisión en diferido que luego se hará de esta actividad. El día de hoy tenemos el agrado de contar con la participación del doctor José María Gutiérrez Gutiérrez, profesor catedrático del Instituto del Cloromiro Picado de la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica, y del doctor Miguel Barahona Kosher, ex decano del Centro de Estudios Generales de la Universidad Nacional, a quienes les agradecemos su presencia en este foro sobre el valor social de la educación superior pública. Hay que referenciar que desde nuestra Constitución se estableció en su título 7 sobre la educación y la cultura una serie de artículos donde se manifiesta la importancia de la educación en todos sus niveles. Y específicamente en el artículo 78 dice que el Estado facilitará la prosecución de estudios superiores a quienes carezcan de recursos pecuniarios. La adjudicación de las becas y los auxilios estará a cargo del Ministerio del Ramo por medio del organismo que determine la ley. Igualmente, en el artículo 79 de nuestra Constitución se garantiza la libertad de enseñanza. Sin embargo, los tiempos actuales han introducido discusiones políticas acerca del valor económico que le significa al Estado el contar con 5 universidades públicas, olvidando el valor social de la educación pública y los innumerables beneficios que estos significan para nuestra nación. También han olvidado que es un elemento diferenciador de cualquier pueblo es invertir en la educación. Y Costa Rica, desde el siglo pasado, había marcado un sendero muy diferente al invertir en la educación de sus conciudadanos. Es por eso que el tema de hoy, que hoy nos ocupa, cobra más relevancia, ya que requerimos recordar a los tomadores de decisión y a la sociedad en general los aportes de nuestras universidades públicas en la construcción de nuestra sociedad. Es por eso que hoy decidimos establecer este foro sobre el valor social de la educación pública, superior pública. Hoy hemos decidido hacer este foro en 2 segmentos con nuestros participantes. Cada uno contará de 20 minutos para establecer sus planteamientos. Al finalizar de estas 2 intervenciones, se abrirá un espacio de 20 minutos para preguntas y comentarios de las personas participantes. Igualmente, se les recuerda a todos nuestros participantes que pueden realizar sus preguntas y comentarios en el apartado de preguntas y respuestas de esta plataforma y también en la plataforma del Facebook Live. También nos interesa y les solicitamos que nos indiquen su nombre, ya que no se aceptarán las preguntas anónimas. Muchísimas gracias. En la primera parte, quiero introducir de esta manera al doctor José María Gutiérrez Gutiérrez, profesor catedrático del Instituto Clodomiro Picado. Por su amplia experiencia, el doctor José María es licenciado en microbiología por la Universidad de Costa Rica y doctor de fisiología por la Universidad Estatal de Oklahoma, Estados Unidos. Es profesor catedrático de la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica, donde dicta cursos de grado y de posgrado en inmunología, métodos de investigación, bioquímica y patología celular. Es investigador del Instituto Clodomiro Picado en temas relacionados con serpientes venenosas, venenos, envenenamientos y antivenenos. Ha publicado más de 500 trabajos en estos tópicos en revistas especializadas y capítulos de libros.
Apoya actividades de educación continua para profesionales de la salud y se ha involucrado en el desarrollo de antivenenos para diversas regiones del mundo y en iniciativas internacionales para reducir el impacto de los envenenamientos ofídicos. Se interesa por la historia de la ciencia, la política científica y las implicaciones sociales del trabajo científico. Asesor de la Organización Mundial de la Salud en temas de antivenenos, por su labor como investigador ha recibido varios reconocimientos nacionales e internacionales. Muchísimas gracias al doctor José María por su participación el día de hoy y le cedemos el uso de la palabra para sus reflexiones. Muchas gracias, doña Nelly, y muchas gracias a la Universidad Nacional por la oportunidad de participar en esta importante reunión de reflexión sobre la importancia y el valor social de la educación superior en nuestro país y en toda la región latinoamericana. Es un gusto para mí acompañarlas y acompañarlos y les envío un caluroso saludo a quienes nos están viendo y escuchando. Bueno, yo creo que estamos en un momento crítico para la vida misma de las universidades públicas en nuestra región latinoamericana y en Costa Rica en particular. Una serie de procesos de carácter político e ideológico están poniendo en entredicho el valor fundamental de la educación superior pública y eso requiere de parte de nuestras instituciones y de parte de la sociedad costarricense en general, pues mucha atención, mucha reflexión y mucha acción en ese sentido. ¿Cuál es el valor social de la educación superior pública? Bueno, yo creo que podemos empezar diciendo que no es posible comprender a la Costa Rica de hoy sin comprender el aporte que en esa Costa Rica ha tenido la educación superior estatal. Nuestro país se ha perfilado, se ha figurado en buena medida gracias al aporte de estas instituciones públicas, junto con el aporte de otras instituciones que forman el Estado Social de Derecho en nuestro país. De manera que muchos de los pactos sociales que se han generado en Costa Rica derivan del impacto de la educación superior pública. ¿Cuáles son los beneficios sociales o cuál es el impacto social de la educación superior pública? Voy a permitirme elaborar este tema en varios aspectos. En primer lugar, y lo más evidente a primera vista, es que representa una vía de movilidad social y económica sin precedentes, ¿verdad? Desde que apareció la Universidad de Costa Rica en 1940 y luego el resto de las universidades públicas en la década de 1970, estas instituciones han sido una vía de movilidad social importantísima y sin precedentes. Ello ha permitido que muchos y muy amplios sectores de nuestra población hayan podido o hayamos podido acceder a la educación superior, a contar con una profesión y aportarle al país desde nuestra perspectiva profesional gracias a esa oportunidad que nos ha dado la educación superior pública. Esto es fundamental. La educación superior pública le ha abierto las puertas de la vida universitaria a sectores sociales muy amplios y muy diversos a todo lo largo y ancho del país. Y en particular ha sido ha abierto una posibilidad de estudios superiores a sectores vulnerables de la población. Tenemos mucho que mejorar en ese sentido. La universidad tiene que hacerse más accesible aún a sectores amplios de la población costarricense, especialmente sectores vulnerables. Sin embargo, definitivamente la educación superior pública ha sido una vía de movilidad social importantísima, una vía de oportunidades, de crecimiento, de desarrollo de potencialidades humanas, personales, profesionales para muchísimas personas. Esto se acompaña por las políticas de becas, no solo de admisión, sino de becas que han tenido nuestras universidades públicas que permiten a estudiantes de escasos recursos contar con la posibilidad de desarrollar sus estudios universitarios. También va de la mano de las políticas de atención a la población estudiantil, del seguimiento del rendimiento estudiantil, en otras palabras, de un entorno que favorece el desarrollo y el crecimiento personal, profesional, académico de muchas personas. Yo creo que ese es un aporte fundamental que no se puede dejar de ver por parte de las universidades públicas.
Como digo, hay mucho por hacer, ¿verdad? Creo que tenemos que desarrollar muchos más programas de acción afirmativa, muchos más programas que luchen contra la exclusión. Tenemos que interactuar más con el sistema de educación secundaria pública en nuestro país para permitir que la calidad de la enseñanza, de la segunda enseñanza, de la enseñanza secundaria, mejore de manera que estas personas también tengan una mayor posibilidad de acceder a las universidades públicas. Pero en general, creo que históricamente se puede demostrar que ha sido fundamental nuestras universidades públicas como vías de movilidad social muy importantes en nuestro país. En segundo lugar, y como parte de esa formación profesional tan importante que brindan las universidades públicas, creo que hay que rescatar el valor de la formación integral y humanista que proveen estas universidades. Es decir, las universidades públicas, por su misma concepción, por la forma como están estructurados los programas de estudio, por las actividades que se desarrollan en el interior de estas instituciones, no solo contribuyen a formar profesionales desde un punto de vista académico y técnico, sino que también contribuyen a formar profesionales con una visión amplia, ancha, con un interés amplio en el conocimiento y no solo en su propia especialidad, con una formación integral, cultural, general, importante y además con una visión de compromiso y responsabilidad social. Esto es fundamental porque entonces estos profesionales, una vez que se gradúan, o estos estudiantes, una vez que llegan a ser profesionales, se vuelcan a la sociedad como personas no solo interesadas en su propio desarrollo, en su propia agenda individual, sino también que compartiendo una agenda colectiva, es decir, un interés por los asuntos de la sociedad, por los temas de la injusticia, por los temas de la desigualdad, de la exclusión, de cómo buscar vías de prosperidad para toda la población. De manera que yo creo que un aporte social fundamental de nuestras instituciones universitarias públicas es la formación de personas no solo competentes académicamente, sino también y técnicamente, sino también comprometidas con la construcción de una sociedad donde prive la equidad, donde prive la solidaridad, donde prive la generosidad y donde prive el respeto a la diversidad y la inclusión. Aquí tenemos entonces una combinación de vías de ascenso y de movilidad social muy importantes que brindan las universidades, junto con la provisión de profesionales a la sociedad que tengan esa visión ancha, humanista, solidaria y que por lo tanto contribuyan a la gestación de una sociedad más justa. Por otra parte, las universidades públicas costarricenses juegan un papel fundamental en la generación de nuevo conocimiento mediante la investigación científica y tecnológica en todas las áreas del saber. No, para nadie es un secreto que las universidades públicas son el reservorio principal de la ciencia y la tecnología costarricense. Es decir, es en nuestras universidades públicas donde se crea el conocimiento original que permite comprender la realidad y que da insumos para transformar la realidad. Este es un papel o una contribución social importantísima a nuestras instituciones. Hoy día se sabe en el mundo que no es posible pretender un desarrollo que busque la prosperidad y la equidad si no se cuenta con una comunidad generadora de conocimiento científico y tecnológico endógeno. Y esto lo proveen en nuestro país fundamentalmente las universidades públicas. De manera que es ese conocimiento desarrollado en todas las áreas del saber el que genera no son insumos para la cultura, insumos para comprender la realidad, para conocer mejor nuestro entorno natural y social, sino también insumos para la transformación de esa realidad con base en el conocimiento que se genera mediante la investigación, ¿verdad? En este sentido, y precisamente en el contexto político e ideológico que vivimos en la actualidad, es fundamental mantener esta idea del desarrollo del conocimiento científico en todas las áreas del conocimiento. ¿Por qué? Porque estamos en un entorno que tiende a privilegiar las líneas de trabajo que tienen un impacto sobre la esfera económico-productiva, más específicamente un impacto sobre el universo empresarial costarricense. Esto es un tema obviamente importante, las universidades tienen que cumplir un papel en ese sentido, pero la investigación universitaria tiene que ir mucho más allá, tiene que respetar todas las áreas del conocimiento,
llámese las ciencias básicas, las ciencias naturales, las ciencias de la salud, las ciencias sociales, las humanidades, las letras, las artes, porque es precisamente la creación del conocimiento en todos los ámbitos del saber lo que permite una comprensión más integral de la realidad y lo que permite, por lo tanto, aportar en la transformación de esa realidad dentro de una filosofía que respete la equidad, que respete la solidaridad, que respete la procura del bien común. Entonces, la investigación universitaria representa un aporte social invaluable para nuestro país y para la región. Es una investigación que hay que fortalecer. No debemos permitir que las restricciones presupuestarias debiliten esta investigación y que hay que fortalecerla con esa visión integral y humanista, es decir, que respete todas las áreas del conocimiento y que se entienda que todas son muy importantes. En esto en particular quisiera rescatar el valor de las ciencias sociales, que son frecuentemente atacadas por sectores conservadores en nuestro país que hacen ver a las ciencias sociales como ramas del conocimiento prescindibles y necesarias. En realidad, estas posiciones conservadoras están profundamente equivocadas, porque las ciencias sociales contribuyen al conocimiento de la complejidad de la realidad social de nuestro país y proveen insumos e información que permiten la transformación positiva de esa realidad social hacia un mundo mejor, hacia un mundo de mayor hermandad, de mayor generosidad, de mayor equidad. De manera que el cultivo de las ciencias sociales en las universidades públicas es fundamental precisamente para aportar al valor social de estas instituciones. Y luego las universidades públicas en nuestro país juegan también un papel fundamental o un valor o tienen un valor social fundamental en cuanto a su proyección a la sociedad. Ya hemos hablado que parte de esa proyección es la generación de amplios contingentes de profesionales con una formación humanista, crítica, solidaria, competente en sus ramas de especialidad, pero también esa proyección a la sociedad se refleja en lo que nuestras universidades conocemos como la extensión o la acción social. Es decir, son formas de vínculo de la universidad con la sociedad en muchos niveles y ámbitos. Y esto es fundamental. Esto es algo muy particular de las universidades latinoamericanas y algo que se alimenta de ese rico legado que nos dejó la reforma de Córdoba, ¿verdad? De hace un siglo. Es decir, las universidades en su compromiso social, que se refleja en diversas formas de vínculo con esa sociedad a la que nos debemos y en la cual nos ubicamos. En este sentido, es importantísimo rescatar el concepto del diálogo de saberes, es decir, del vínculo de la universidad con amplios sectores de la sociedad desde una perspectiva horizontal, una perspectiva dialógica, una perspectiva que parta del respeto mutuo, es decir, que los saberes que se generan en nuestras universidades se lleven a la sociedad, pero que en ese intercambio, en esos vasos comunicantes, haya también una reciprocidad, es decir, haya primero un conocimiento de la realidad, de las necesidades, de las angustias, de los problemas que sufren diferentes entornos en la sociedad y que demandan de parte de la universidad de un vínculo con conocimiento generado en nuestras casas de estudio superior, precisamente para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en general. En este sentido, conviene nuevamente reflexionar sobre ciertas tendencias ideológicas dominantes que hacen ver el vínculo de la universidad con la sociedad en términos predominantemente mercantiles, es decir, muy enfocado a la esfera económico-productiva y muy enfocado a ciertos tipos de vínculos que generen remuneraciones para las universidades. Este tipo de vínculo es un vínculo, un tipo de vínculo, no todos los vínculos ni los vínculos más importantes. La sociedad es un entorno muy complejo que tiene muy diversos tipos de sectores, cada uno con sus necesidades particulares. Hay sectores comunitarios, sectores de organizaciones de diferente tipo, sectores culturales, sectores ambientalistas, instituciones públicas, sectores económicos privados, sectores de economía social solidaria. En fin, es un universo muy diverso, un abanico muy diverso de sectores. Y las universidades se deben volcar, como lo han hecho y como deben hacerlo en el futuro también, a toda esa plenitud de sectores para llevar el conocimiento que se genera en estas instituciones de una manera dialógica
a muchos de estos sectores con base en sus necesidades particulares. Ahí hay un aporte social fundamental de las universidades que lo hacemos constantemente, que hay que enriquecer y que hay que fortalecer, siempre con esta perspectiva solidaria de compromiso con la construcción de una sociedad más equitativa, más generosa, más inclusiva, de mayor respeto a la diversidad. Y otro elemento fundamental de este, digamos, responsabilidad o este aporte social o esta importancia que tiene para la sociedad las universidades públicas radica en el hecho de que por su autonomía las universidades públicas son centros permanentes de reflexión crítica. Y esto es muy importante. Estamos en un entorno ideológico que trata de imponer una visión del mundo monolítica y única. Y ante eso se deben generar un entorno plural de visiones alternativas y contestatarias de muy diverso tipo. Las universidades constituyen centros permanentes de reflexión crítica por su misma naturaleza. De manera que una contribución importantísima de nuestras universidades al país es constantemente generar pensamiento crítico sobre cómo son las cosas del país, cómo las estamos haciendo, cómo las podemos hacer mejores. Yo creo que ese es un aporte invaluable de las universidades a nuestra sociedad. Y precisamente en el contexto de ese aporte de centros de generación de pensamiento crítico es donde el concepto de autonomía lleva un valor fundamental. Hemos visto en los últimos años de manera muy preocupante intentos flagrantes de violentar la autonomía universitaria de diferentes maneras. Hace poco hubo una comisión legislativa que emitió un dictamen de mayoría a donde se incluían elementos que claramente golpeaban la autonomía universitaria. Hay algunos intentos de proyectos de ley que están de camino para golpear la autonomía universitaria que está garantizada a nivel constitucional y creo que debemos reflexionar muchísimo en las universidades y en la sociedad sobre cómo defender y mantener eso tan preciado, tan valioso como es la autonomía universitaria, que es lo que nos permite generar nuestros propios programas de estudio, generar nuestros propios sistemas, escoger a nuestras autoridades y también ser centros de pensamiento crítico independientes de los poderes fácticos, de los poderes políticos, etc. En este sentido, entonces, y para ir concluyendo con mi presentación, quisiera reafirmar cuán importantes han sido las universidades públicas para la vida de este país, cuán importantes han sido para generar elementos en una sociedad más inclusiva, una sociedad socialmente comprometida con el bien común, y lo importante que es mantener esos principios y más bien consolidarlos de cara al futuro. Sobre esto tenemos mucho que reflexionar. Por supuesto, tenemos que poner las barbas en remojo. Hay muchas cosas que mejorar en nuestras instituciones, pero se debe rescatar sin duda el valor enorme que tiene la institucionalidad de educación superior pública para este país. En este sentido, creo que es fundamental, repito, la defensa de la autonomía universitaria y la defensa del presupuesto universitario. Hay que insistir ante la comunidad nacional, ante los sectores políticos y en nuestras propias instituciones, cuán importante es garantizarle a estas instituciones de educación superior públicas un presupuesto adecuado y justo para que puedan o podamos seguir desarrollando la importantísima labor que se desarrolla en beneficio de todo el país, en beneficio de la construcción de una sociedad más próspera, más solidaria y más equitativa. Reitero el agradecimiento por la invitación, por la oportunidad de presentar estas reflexiones y estoy en la mejor disposición de continuar luego de las presentaciones escuchando comentarios o preguntas. Muchísimas gracias por la invitación. Me ha dado mucho gusto participar. Muchísimas gracias, don José María, por su atinada participación. Realmente nos aporta elementos muy importantes para la reflexión de la situación de las universidades, el valor social de las universidades públicas en una sociedad en estos tiempos justamente del siglo XXI. Y ahora queremos volverle a recordar a los participantes que pueden hacer sus preguntas en el chat correspondiente a preguntas y respuestas para sus intervenciones. A continuación, le daremos la participación al doctor Miguel Barahona Kocher, exdecano del Centro de Estudios Generales de la Universidad Nacional.
El doctor Miguel Barahona, así, además de que fue ex decano, actualmente sigue siendo catedrático del Centro de Estudios Generales. Tiene estudios de licenciatura en sociología de la Universidad Sorbona de París, Francia. Em, también una maestría en sociología en el École du estudios de ciencias sociales en París, Francia, además de un doctorado en antropología social de la Universidad de Texas en Austin. Su experiencia realmente no solo es en la Universidad Nacional, sino que ha trabajado en 7 universidades públicas de México, Estados Unidos y también en Costa Rica. En cuanto a su producción, tiene 18 libros publicados, 6 de ellos con sello de la editorial de la Universidad Nacional y numerosos artículos. Muchísimas gracias al doctor Miguel Barahona por acompañarnos el día de hoy y le damos el uso de la palabra para que exponga sus reflexiones, también 20 minutos para su reflexión. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Estoy encantado de encontrarme aquí hoy día con ustedes. Agradezco esta invitación. Quiero hacer una pequeña corrección, eso sí, que es técnica en realidad, pero yo no fui decano del Centro de Estudios Generales, sino vicedecano. Y actualmente sigo trabajando ahí, con mucho gusto, por supuesto. Voy a tratar de levantar un caso con una perspectiva histórica bastante amplia a favor de la educación pública y decir que realmente la norma o lo que es acertado en términos educativos es la educación pública y no la educación privada. En años recientes nos hemos enterado de que la mejor educación primaria y secundaria, en cuanto al aspecto universitario no estoy muy seguro, del mundo es la de Finlandia, donde los resultados en exámenes comparativos con otros sistemas educativos de muchos otros países bastante desarrollados del mundo muestran eh, ventajas comparativas bastante notables. Y hay que señalar que Finlandia hace unos años atrás decidió eliminar completamente cualquier forma de educación privada y concentrar todos los recursos, todo el foco de interés y todo el estímulo en tener una buena educación pública. Y esto creo que es simplemente volver a la norma, a lo que es lógico, a lo que es razonable, a lo que es eficiente, a lo que tiene sentido desde el punto de vista ético, desde el punto de vista social, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista artístico, desde el ángulo que ustedes lo miren. Si las primeras instituciones de educación que surgieron en el mundo, estructuradas y organizadas, aparecieron en China unos 3 siglos antes de Jesucristo, era para formar los burócratas de acuerdo con los administradores del imperio chino de acuerdo con la filosofía confuciana. Después, en esa misma época, aparecen en la Grecia clásica unos primeros intentos de crear formas de educación pública universales y gratuitas que fue establecida en la primera constitución para una colonia nueva griega que Pericles le pidió al filósofo humanista, sofista Protágoras que la escribiera, y en ella él prescribía que debía existir, bueno, obviamente para los ciudadanos griegos y sus hijos, una educación, un sistema de educación pública universal y gratuito. En el siglo, digamos, a fines del siglo VII, en la Persia antigua, preislámica, de la época de la dinastía sasánida, aparece la Academia de Yundishapur, que no es realmente una universidad en el sentido en que la concebimos actualmente, sino que una gran escuela de medicina, una gran facultad de medicina que es pública y es gratuita, donde todos los estudiantes estudian sin tener que pagar una colegiatura y la mayoría de ellos becados. En el mismo siglo VII, principio del siglo VIII, aparece la Casa de la Sabiduría en Bagdad, ya en periodo islámico, que es una extraordinaria institución
de ciencia, de filosofía, de arte y de reflexión y de estudio, que es donde comienza el primer renacimiento, donde empiezan a traducirse los textos filosóficos griegos clásicos al árabe y al hebreo y al persa. Y luego en el siglo VIII, ya en el norte de África, en Marruecos, en la ciudad de Fez, una mujer, esto es muy interesante, en el mundo islámico, una mujer que es la viuda de un rico comerciante árabe, musulmán, decide invertir toda su fortuna en crear una universidad pública, que es en realidad la primera universidad en el sentido moderno de la palabra, con numerosas facultades, escuelas, centros de estudio, de investigación, bibliotecas, toda ella completamente gratuita, con todos los estudiantes becados. Y esa es más o menos la tendencia normal, la tendencia natural que debería seguir la educación para realmente cubrir las necesidades de la sociedad. La Universidad de París, que en los siglos XIV y XV albergó mucho de la filosofía y del pensamiento que impulsaría el Renacimiento europeo, lo mismo que las universidades italianas del norte de Italia, son todas públicas, son todas universidades gratuitas, son todos centros de investigación, de reflexión, de estudio, de enseñanza y aprendizaje, financiados con dineros de la iglesia o de los estados. Y en la primera universidad que se creó en América Latina, que es la Universidad de San Marcos en Lima, Perú, es una universidad pública. Y así, si seguimos hacia adelante, nos damos cuenta que esa fue la corriente fundamental. Esa era la norma y, como les estaba diciendo anteriormente, corresponde de verdad al propósito de crecer intelectualmente, de formar nuevas generaciones, y no hay quizás ninguna otra modalidad que sea más eficiente que esta. Por supuesto que la privatización de la educación en general y de la educación superior comienza a cobrar más bríos y más intensidad en el siglo XX, y en la posguerra es aún muchísimo más intensa. Surgen grandes universidades privadas que no podemos negar que tienen enorme y extraordinario desarrollo académico, intelectual, científico, educativo, pedagógico, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, en el caso de América Latina, en el último ranking que acaba de aparecer, las universidades públicas, a pesar de lo muy dilapidadas y abandonadas que se encuentran y que han sido azotadas y castigadas realmente por las políticas neoliberales, siguen liderando el ranking de todas las universidades latinoamericanas. Universidades en Brasil y en Argentina ocupan lugares bastante honorables dentro del ranking internacional de las 500 mejores universidades del mundo, y las universidades públicas de Costa Rica, por supuesto, están en bastante buen lugar. Se encuentran entre las primeras 5.000, que es bastante bueno. No me acuerdo exactamente el lugar preciso que ocupan, pero es bastante elevado, lo vi esta mañana. La UCR está muy, muy alto en el ranking de universidades latinoamericanas. Y todo esto viene a reafirmar de que sencillamente es imposible, en general, salvo algunos casos excepcionales y muy, muy notables, por supuesto, como Harvard y otras universidades en los Estados Unidos y en Europa, la universidad pública es la mejor forma realmente de formar los nuevos cuadros profesionales, intelectuales y la ciudadanía de un país. El país del cual yo vengo, en 1973, es una historia vieja, ya la mayor parte de la gente la sabe, solo los muy jóvenes no las conocen. Hubo un golpe de Estado y uno de los primeros objetivos de la Junta Militar de la dictadura pinochetista fue liquidar la universidad pública. ¿Por qué? No tanto realmente por el dictum neoliberal de privatizar todo, sino para destruir estos focos que ellos concebían que eran subversivos, donde se fomentaba el pensamiento crítico, la autonomía intelectual, y que habían sido tradicionalmente, sobre todo con el establecimiento de la autonomía universitaria, centros de agitación que ellos consideraban totalmente inaceptables.
colocaron a militares como rectores y como decanos en todas las universidades públicas. Después procedieron a trozarlas en segmentos menores, algunos de los cuales fueron privatizados, otros se mantuvieron dentro del sector estatal, pero recibiendo solo el 17% de su financiamiento proveniente del gobierno, lo cual los obligó en la práctica a privatizarse, porque tenían que vender sus servicios, tenían que vender la educación, que realmente bajó muchísimo de nivel. Si las universidades en Chile se encontraban a la par, hace 47 años atrás, a la par con las universidades de Corea del Sur. En ese momento el ranking las establecía como en un mismo nivel de calidad y de excelencia, pero en la actualidad es increíble, es como si el tiempo no hubiera pasado, por lo menos para Chile, mientras Corea del Sur siguió avanzando. Estudios comparativos muestran que la educación superior en Chile, sobre todo la que llaman pública, aunque no lo es en la práctica, está 47 años por detrás en términos de desarrollo académico, pedagógico y intelectual de las universidades de Corea del Sur. Esto es realmente muy triste y es uno de los golpes más grandes que sufrió quizás el país en términos de su desarrollo general, intelectual, profesional, científico, hasta tal punto que esos años de la dictadura en Chile, los 17 años, se llaman los años del apagón cultural. Prácticamente no hubo desarrollo cultural, solamente después de 1990, cuando se regresa a una semidemocracia regida por una constitución que es la constitución de Pinochet de 1980, que recién ahora el pueblo chileno ha estado movilizándose dinámicamente para transformarla, para eliminarla y para crear una nueva constitución que corresponda mejor a las aspiraciones en general de la población. Y en los años de supuestamente transición a la democracia, continuó intensamente la privatización de toda la educación chilena, lo cual generó una segregación educativa porque la educación pública primaria y secundaria pasó a manos de las municipalidades. Sabemos que las municipalidades tienen ingresos muy dispares, dependiendo en qué barrios, en qué ciudades, en qué pueblos se encuentren. Las municipalidades que se encuentran en los barrios de la gente más adinerada en Santiago, pues tienen enormes cantidades de ingresos, pueden financiar sistemas de educación pública que son muy buenos, mientras que en los barrios menos adinerados de clase media baja y de clase trabajadora, la educación pública primaria y secundaria es absolutamente catastrófica, aparte de que la infraestructura está completamente venida a menos, destruida, colegios que realmente no deberían jamás estar funcionando, albergan, sin embargo, poblaciones juveniles bastante amplias que no reciben de ninguna manera una educación que los estimule a progresar, a mejorar y a lograr una posición más aceptable dentro de la sociedad para sus propias aspiraciones. Este asalto neoliberal a la educación pública en Costa Rica ha llegado relativamente tarde, en Chile comenzó muy temprano, se ha extendido a casi todos los otros países de América Latina, se ha extendido en general a todo el mundo, con el resultado de que, como dijo el presidente actual de Chile, el señor Piñera, la educación es un bien de consumo, es una mercancía que se vende, es algo que está sujeto a los vaivenes del mercado, es algo que se debe comprar, y eso, por supuesto, va totalmente en contra de la filosofía, de la idea fundacional histórica de milenios que ha tenido el proceso de creación de instituciones educativas en toda la humanidad. Creo que eso no va a ser sostenible, que es imposible seguir impulsando este tipo de educación privatizada, que se concibe en el modelo neoliberal como una educación por lucro, que eso conduce finalmente a callejones sin salida, como el que se encuentra en este momento Chile, donde la movilización popular, incluso en este momento de pandemia, es muy intensa, porque sencillamente la clase media chilena,
que por supuesto es muy aspiracional, como en todo el resto del mundo, ha visto mermados todas sus posibilidades de ascenso social y de mejoramiento de sus condiciones. La única forma como se puede pagar la educación superior en Chile es mediante créditos bancarios privados que tienen un aval del Estado. Es decir, si usted no paga su educación, esa deuda se cubre, no la pierde el banco privado, sino que se cubre con dineros del Estado, que son en realidad dineros del pueblo. Y ocurre que los graduados salen con su diploma ya con 20 años de deuda que van a tener que pagar, incluso en el caso óptimo de que obtengan un empleo inmediatamente después de graduarse, cosa que es bastante incierta, ya lo sabemos, especialmente en las circunstancias de crisis económica global, no solo por la pandemia, sino que comienza en el 2008 y que aún está latente en toda la economía mundial y que se ha precipitado y se ha agravado más con la pandemia, que no es la causa, sino que simplemente el precipitante es lo que le intensifica, lo que la agrava y la acelera. Y por eso creo que Costa Rica tiene un tesoro enorme en su educación pública en general, pero sobre todo en su educación pública superior, que tiene que defender, porque una vez que se pierda, como muestra muy claro el ejemplo de Chile y de otras varias naciones en que se procedió por el camino de la privatización y el lucro en la educación, es muy difícil recuperarlo. Lleva años y años. En el caso de Chile, el retorno a esta democracia a medias con la constitución de Pinochet no significó ningún avance para la educación pública, no se pudo recuperar. Sigue siendo una educación altamente elitista, privilegiada, y a la cual solo se puede acceder si uno se endeuda por buena parte del resto de su vida. Y por lo tanto, creo que en este momento crítico en que se escuchan voces cada vez más estridentes en contra de la educación pública superior en Costa Rica, no es solamente los funcionarios, los académicos, los estudiantes universitarios de estas instituciones que deben luchar para defenderla. Es una causa que debería ser nacional. Si se destruye o se merma, se menoscaba, se erosiona el sistema de educación pública superior en Costa Rica, se los puedo garantizar que va a llevar muchísimos años, quizás décadas, de poder volver a establecerlo y hacerlo de nuevo funcional, próspero y útil para el desarrollo de Costa Rica. Y me detengo aquí, quedo abierto a todos los comentarios, sugerencias, preguntas. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Miguel Barahona por su intervención. Realmente los dos compañeros se han ajustado muy bien a los tiempos y ahora pasaríamos al espacio de preguntas por si quieren exponer sus preguntas. Yo por aquí ya he recibido 2 preguntas que van dirigido a ambos panelistas y si quisiera dar tiempo por si hay alguna otra para que puedan hacer una reflexión de ambas. Bueno, por ahora todavía no me entran más, así que voy a pasar a las preguntas que tengo por acá. La primera está dirigida a los 2 panelistas y dice: ¿cuál es el mayor reto de las universidades públicas frente a la postura neoliberal del gobierno actual costarricense? Si quieren podemos empezar igualmente primero por don José María y después por don Miguel, y en la siguiente pregunta a la inversa podemos hacerlo. Gracias. Bueno, esta pregunta es muy importante, ¿verdad? Para mí el principal reto es seguir manteniendo la esencia de lo que es una universidad pública, defender el concepto y la esencia de lo que es una universidad pública, en el sentido de que es una universidad que procura el bien común, que procura la excelencia,
que procura la accesibilidad de la posibilidad de la educación superior a estudiantes de muy diversos sectores y orígenes, que procura una amplitud en la generación de conocimiento, que procura mantener una posición de pensamiento crítico ante la realidad, que siga siendo autónoma y por supuesto que siga contando con el financiamiento estatal fundamental. Es decir, una universidad que mantenga la esencia del carácter público y que no caiga en la línea que están promoviendo los sectores dominantes en esta sociedad, en la línea de la visión mercantil de la universidad. Boaventura de Sousa Santos, el sociólogo portugués, menciona que las universidades públicas estamos siendo sometidas a una doble presión externa, a una presión por un lado que él llama hiperpública, que es la presión de los amplios sectores sociales de nuestras comunidades que demandan de la universidad un compromiso con un desarrollo social inclusivo, y estamos sometidas a una presión que él llama hiperprivatizante, que es esta presión que trata de introducir la lógica mercantil dentro de las universidades públicas. Entonces yo creo que el reto principal de las universidades públicas nuestras, y bueno, lo mencionó muy bien don Miguel ahora en su intervención, es mantener ese carácter público con todo lo que esto significa y responderle al país en términos de institución pública. Yo creo que eso es fundamental. Para eso requerimos mantener la autonomía, mantener un buen financiamiento, mantener una filosofía de excelencia, de procura del bien común. Y eso es un reto enorme que tenemos por delante porque los embates que están sufriendo de parte de los sectores políticos dominantes estas instituciones es muy grande. Pero yo resumiría mi respuesta en eso, en reflexionar sobre lo que es el carácter público. Y para terminar, añadiría otro elemento muy importante, y lo dijo muy bien don Miguel ahora: la defensa de las universidades públicas no compete solo a las comunidades universitarias. Las universidades públicas tienen que tener una alianza permanente con la sociedad como un todo. Y quien debe defender a las universidades públicas es la misma sociedad en su conjunto, porque las universidades benefician un desarrollo social con prosperidad, con inclusión, etcétera. Entonces yo creo que las universidades tenemos también la responsabilidad de forjar alianzas permanentes, continuas, dinámicas, con muy amplios sectores de la sociedad, de manera que la defensa de la universidad pública en su concepto, en su esencia, no solo corresponde a las comunidades universitarias, sino también a la sociedad en general. Es una lucha de todo el país, ¿verdad? No una lucha solo de unas instituciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Le damos la palabra a don Miguel para su respuesta. Generalmente el proyecto neoliberal se ha implementado haciendo fracasar artificialmente las instituciones públicas, no solo a las universidades, sino a todo lo que tiene que ver con la entrega de servicios públicos, del agua, la luz, etcétera, etcétera. Sabemos que hoy día, en el caso de Chile, esto se llevó a tales extremos que sencillamente se privatizó todo el agua, todos los ríos, todos los lagos del país están privatizados. Es el único país del mundo que tiene este nivel de privatización del agua. Y eso comenzó haciendo fracasar a buenas instituciones perfectamente funcionales que tenía el Estado chileno antes del golpe de Estado de 1973. Como toda institución pública, su función no era generar rentabilidad, generar ganancias, generar lucro, que es uno de los argumentos que se ha utilizado generalmente para desprestigiar instituciones públicas. No, pero es que son una carga para el Estado. No son una carga para el Estado. El pueblo es el que financia al Estado. El Estado no tiene nada. Todo lo que tiene el Estado proviene sencillamente del bolsillo de los contribuyentes. El Estado es simplemente una correa de transmisión que con frecuencia no funciona muy bien. Generalmente el problema está mejor establecido en el sistema político asociado con el funcionamiento del Estado que en las instituciones públicas que brindan servicios, que dan educación, etcétera, etcétera. Quitar los recursos necesarios para que estas instituciones funcionen bien bajo el pretexto de que son ineficientes y que llevan a una pérdida de recursos que no garantizan tampoco un buen servicio, es una línea muy utilizada y es por donde comienza a atacar el ariete del neoliberalismo
y que eventualmente lleva al fracaso, al hundimiento, a la impopularidad de estas instituciones, con lo cual, de estas empresas públicas, con lo cual pasan a ser privatizadas, incluso a veces con el clamor popular, con el apoyo de la gente, que luego tendrá muchos años para arrepentirse por delante. En el caso de las universidades hay un tema adicional al de querer privatizarlas para hacer negocio con ellas, ya que están creadas y tienen una gran cantidad de capital institucional ya establecido. Es muy bueno privatizarlas, pasan a ser generalmente un pingüe negocio, pero además es por lo que dice el doctor José María, que son centros de creación de pensamiento crítico. Eso es demasiado perturbador. Entonces hay que fomentar la crisis de estas instituciones, hay que desprestigiarlas, hay que proceder a irles recortando los recursos para irlas asfixiando, aniquilando poco a poco, como hace una boa constrictor con una de sus víctimas, hasta que sencillamente colapsan y entonces se dice, bueno, aquí quedó en claro que estas instituciones son un gasto oneroso para el Estado, que en cuanto se las obliga a racionalizar un poco sus gastos, fracasan, se hunden, porque en realidad están constituidas por parásitos sociales, que son los académicos, los funcionarios, etcétera, etcétera, a quienes se los va a desprestigiar todo el tiempo bajo una campaña intensa promovida por los medios que responden a los intereses, por supuesto, de una pequeña élite privatizadora dominante que se ajusta plenamente al dictum neoliberal, dictum que viene de las grandes instituciones internacionales, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Departamento de Estado, incluso de la CIA, etcétera, etcétera. Por ahí van a venir todo el tiempo grandes presiones que van a obligar a cualquier gobierno que no sea sólidamente defensor de la soberanía nacional a ir cediendo y a ir aplicando estas políticas que finalmente van a terminar por destruir completamente las universidades públicas. Espero que no lleguemos nunca a eso. En Chile hubo que hacerlo mediante la doctrina del shock que nos explica esta intelectual canadiense periodista Naomi Klein. Shock y sorpresa. El golpe de Estado sirvió perfectamente para proceder a la implementación de un modelo neoliberal, con las consecuencias que estamos viendo actualmente desde el punto de vista social y político en Chile, que es un país que está en una verdadera tormenta de contradicciones, de conflictos, de represión, donde suceden cosas que son absolutamente dañinas. No la lucha, no me refiero a la lucha y la resistencia del pueblo, sino dañinas en términos de la confianza en las instituciones públicas. Porque generalmente lo que empieza por privatización neoliberal termina siendo una gran fiesta de corrupción, de robo, de estafa, en la cual en el caso de Chile han intervenido las Fuerzas Armadas, los carabineros, amplios sectores empresariales que han estado verdaderamente saqueando los fondos del Estado. Y curiosamente, mientras el resto, toda la población chilena está sometida a un sistema de pensiones privatizadas, que es terrible para la gente que usted gana 1,5 millones de colones y se pensiona con 200.000 colones. Esa es más o menos la proporción. Los policías y los militares en Chile tienen un sistema de pensiones solidario, como el que existe en Costa Rica. Ellos jamás se dieron eso. Se aseguraron de tener ese nivel de socialización mientras a todos los demás les imponían la privatización. Y disculpen que me refiera tanto al caso de Chile, porque yo creo que es paradigmático en el sentido de que es aquello a lo cual no queremos llegar jamás en Costa Rica. Muchísimas gracias. Disculpe que me haya extendido. Sí, bueno, tenemos 3 preguntas más. Voy a leer 2 que puede que tengan alguna relación para que puedan hacer y luego otra que es un poco diferente al tema que se nos ocupa. Dice la primera y está dirigida a ambos panelistas. ¿Podrían caracterizar los sectores dominantes de Costa Rica interesados en debilitar la educación pública superior?
Ese es uno. Y la otra, ¿cómo podríamos motivar a la sociedad, en la sociedad, la concientización de la necesidad e importancia de defender las universidades públicas y quitar fuerza al discurso neoliberal? Entonces, no sé si quieren que la repita o si está bien así. Empezaríamos primero por don Miguel, tratando de resumirlo en 2 minutos Sí, y posteriormente le daríamos la palabra a don José sí. María. No, yo voy a ceder mi tiempo a don José María, que creo que está en mucho mejor posición de responder bien a estas preguntas. Muchas gracias, don Miguel. Bueno, sí, son preguntas que se las traen, como decimos, ¿verdad? Los sectores dominantes, bueno, yo creo que el escenario político costarricense de las últimas 4 décadas ha evolucionado en el sentido de que hay un sector muy bien definido, muy poderoso económicamente, que tiene su correlato político en los partidos tradicionales y en ciertos sectores de los partidos tradicionales, y es el sector que ha marcado la pauta en la agenda política e ideológica de este país, es decir, el sector que ha llevado adelante esta agenda que llamamos neoliberal o aperturista, la agenda que trata de golpear a la institucionalidad pública, de golpear al Estado social de derecho, de privatizar las instituciones públicas para convertirlas en un gran negocio. Es decir, es una agenda concertada, que es una agenda que se alinea con las grandes políticas relacionadas con lo que se llama el consenso de Washington y con las políticas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, etcétera, ¿verdad? Entonces son sectores en realidad muy restringidos, pero sectores que tienen un enorme poder político y económico en este país, ¿verdad? Esos son los sectores interesados en debilitar las universidades públicas, en primer lugar, en privatizarlas para convertirlas en un negocio, en segundo lugar, en imponerles una lógica mercantil aún dentro de la esfera pública, y en tercer lugar, en debilitar su sentido crítico, ¿verdad? Ahora, ¿cómo puede la universidad vincularse o aliarse con la sociedad para la defensa de estas instituciones? Yo creo que la pregunta cabe también cómo puede llevarse adelante una defensa de la institucionalidad pública en general, ¿verdad? De la Caja del Seguro Social, del Instituto Costarricense de Electricidad y de las diferentes instituciones públicas que forman parte de esto que llamamos el Estado Social de Derecho, ¿verdad? Yo creo que de parte de las universidades lo más importante es tener una comunicación, una alianza permanente con amplios sectores de la sociedad, alianza que ya las universidades han cultivado, pero que se debe fortalecer aún más, ¿verdad? Es decir, que la sociedad perciba y sienta a las universidades públicas como instituciones que benefician a la sociedad, que permiten la movilidad social de las personas a través de la educación, que generan conocimiento para resolver los problemas del país, que proyectan ese conocimiento a la sociedad. No es casual que pese a la tremenda campaña de desprestigio mediática salvaje, diría yo, que se ha establecido contra las universidades públicas por años, cuando se hacen censos y encuestas en la población sobre la opinión que la población tiene de las universidades públicas, son las instituciones que salen mejor paradas en estas encuestas. Eso significa que la comunidad costarricense, la sociedad, percibe las universidades como instituciones que le benefician, que benefician al país. Bueno, ese tipo de alianza, de comunicación, de contacto permanente de las universidades con la sociedad, hay que fortalecerlo, ¿verdad? Porque esa es la mejor forma de defender el carácter público y la esencia de estas instituciones. Eso sería lo que yo contestaría a estas preguntas. Muchas gracias, don José María. Bueno, aquí tenemos una última pregunta que lo que habla es, ¿cuál es el aporte de las universidades públicas pensando en una sociedad en un mundo post-pandemia? No sé cuál de los dos quisiera. No, una reflexión muy breve. Yo creo que las universidades deberían salir adelante mostrando el camino para la reconstrucción de la economía de la sociedad. Creo que debería abogarse por una disminución de los impuestos que afectan a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas. Pienso que habría que tener la voluntad y el valor político de aplicarle el impuesto a los grandes evasores de impuestos, que son las enormes corporaciones con vínculos transnacionales
que actúan en el país y que evaden impuestos con toda impunidad. Creo, sinceramente, que una buena parte del déficit fiscal desaparecería si se les aplicara el impuesto a estas grandes empresas. Muchas personas dirán, bueno, pero entonces van a abandonar el país, se van a ir a otro lado, van a aprovechar ir a otras sociedades, naciones en las cuales pueden encontrar más ventajas comparativas. Sinceramente lo veo muy difícil, porque Costa Rica tiene una ventaja comparativa dentro de Latinoamérica en general, pero sobre todo en el área centroamericana y el Caribe, y es que ofrece a las compañías una serie de recursos humanos altamente desarrollados y que han alcanzado un nivel de excelencia justamente por la calidad de la educación pública superior en este país. De todas maneras, el tema es esencialmente un tema de movilización social, de lucha política, a lo cual no vamos a poder escapar. O sea, yo no creo que las autoridades de la universidad por sí solas puedan negociar un futuro favorable para las universidades. Tiene que haber algún tipo de participación de toda la comunidad y hacerlo, como bien indicaba don José María, en asociación muy estrecha con la población que tiene una percepción muy favorable de las universidades públicas. Tengo entendido que son de las instituciones del país, las instituciones las mejor evaluadas, lejos comparado con los ministerios, con el gobierno, etcétera, etcétera. Y eso es un capital de prestigio que hay que aprovechar. Gracias. Y yo quisiera agregar a esto que menciona don Miguel, que definitivamente el mundo post pandemia tenemos que imaginarlo como un mundo que tiene que ser diferente. Es decir, no podemos seguir haciendo más de lo mismo. Y yo creo que ha quedado evidente que, que esta propuesta de forma de vida que llamamos neoliberalismo, digamos, ha fallado totalmente a la hora de manejar esta crisis, ¿verdad? Y que las opciones que han surgido, alternativas, a nivel comunitario, a nivel de organizaciones populares, a nivel de instituciones públicas, son las que han dado la cara en esta crisis tremenda que tenemos. Entonces, en ese sentido, yo creo que las universidades públicas deben jugar un papel fundamental en imaginar, en desarrollar ideas nuevas que permitan imaginar otro mundo posible, como se menciona a veces. Eso requiere investigación, requiere acción política, requiere acción social, requiere vínculo con muy amplios sectores de la sociedad, de manera que generemos nuevas formas de relacionarnos entre nosotros, de relacionarnos con el ambiente, de concebir el Estado, de concebir la vida social, la vida pública, la vida política. En ese sentido, por ejemplo, hay iniciativas muy interesantes. En América Latina ha surgido esto que se ha llamado el Pacto Ecosocial del Sur, ¿verdad? Que es una unión entre grupos académicos, grupos comunitarios indígenas, de mujeres, de diferentes sectores sociales y de diferente tipo, ambientalistas, que están planteando ya una agenda distinta, ¿verdad? Bueno, en la configuración de esa agenda, de ese otro mundo posible que tiene que venir post pandemia, las universidades tenemos que jugar un papel fundamental, porque ahí es donde se genera pensamiento nuevo, fresco, ahí es donde hay vinculación con la sociedad, de manera que yo veo un papel fundamental en las universidades. No podemos seguir haciendo más de lo mismo. Tenemos que adquirir un compromiso profundo con la transformación de la realidad y con la construcción de ese otro mundo posible, más generoso, más pleno, más solidario, más armonioso con el ambiente al que tenemos que llegar. Muchísimas gracias a ambos. Bueno, con esto no sé si hay alguna otra pregunta. Revisando tanto los chats como la parte de el Facebook Live, hemos terminado con la parte de preguntas. Yo sí quisiera hacer una especie de resumen de los puntos más importantes de este foro del día de hoy. El valor social de la educación pública. Don José María nos llama la atención a varios puntos fundamentales acerca del papel que ha tenido históricamente la universidad justo para la movilidad social de los diferentes sectores de la sociedad. El acceso a la educación pública ha permitido que amplios sectores económicos de la sociedad puedan
hacer una movilización hacia mejores condiciones de vida. Eso significa tener una bandera hacia la lucha contra esa exclusión, que justamente es uno de los graves problemas y que ha quedado en evidencia en este proceso de pandemia de la inequidad de nuestro país. Y las universidades justamente están llamadas a buscar que esa inequidad cada vez sea menor. Otro de los puntos que don José María nos habla es sobre ese valor integral de esa visión humanista, del compromiso que hay en las universidades y de la responsabilidad social, porque con la investigación y con la proyección social se llega a la sociedad integralmente. Nos habla también del valor en la investigación, no solamente de lo que siempre se ha reconocido y que ahora también en estos tiempos de pandemia le damos más valor a esa investigación llamada científica en las ciencias naturales o ciencias duras, sino que también nos llama la atención a ver el aporte tan esencial que tienen las ciencias sociales. Cómo contribuimos las ciencias sociales a la comprensión de esta sociedad tan compleja. Cuáles son los aportes que damos para la búsqueda de soluciones. Otro de los elementos que nos aporta don José María es ese trabajo intenso que hacen todas nuestras universidades públicas en la proyección social, en ese vínculo universidad-sociedades, en lo que damos por llamar extensión o acción social. Pero también nos llama la atención en ese mismo marco a ese diálogo de saberes, a cómo se hace con respeto mutuo de las diversas posturas. También nos llama la atención acerca de los vínculos que se deben de dar y cómo ya existen vínculos en nuestras universidades públicas, tanto con sectores productivos, pero también con sectores económicos, sociales, que nos permiten también ser solidarios. Igualmente, nos habla de que esos vínculos tienen que ser dialógicos y que tienen que ser basados en valores de solidaridad y de respeto, y que tenemos que buscar una sociedad inclusiva. Nos habla de puntos esenciales acerca de la autonomía, el valor que tiene el que las universidades públicas en Costa Rica tenemos una autonomía de gobierno, y eso significa que nos permite tener una reflexión crítica, que podemos ser contestatarios porque podemos desarrollar un pensamiento crítico. También nos llama la atención hacia la necesidad de que en estos tiempos donde cabalgan pensamientos neoliberales, tenemos que desplegar una defensa hacia la autonomía presupuestaria, tanto hacia la autonomía como hacia la dotación de presupuesto. Es esencial identificar el carácter público de nuestras universidades, viéndolas como parte de ese bien común, pero también porque hay excelencia y accesibilidad. Don Miguel nos llama a la reflexión desde un punto de vista histórico y un contexto global, donde nos habla justamente de la creación históricamente del papel de las universidades, de cómo las universidades fueron creadas y el por qué fueron creadas, el aporte que se da desde las universidades históricamente en las diferentes culturas. También nos llamó la atención acerca de la calidad de las universidades públicas y cómo permanecen en los rankings de mejores universidades. Y en nuestro caso, podemos decir que hay 3 universidades ranqueadas. En estos momentos, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, es la número 1 y la número 2 de América Central.
pero también están rankeadas entre las mejores universidades, entre las 1000 universidades mejores de América Latina. Aunque don Miguel no dio los números, pero eso es parte de los números de los rankings de nuestras universidades, donde también el Instituto Tecnológico está dentro de esas mejores universidades de América Latina. Pero también nos habló acerca de la visión neoliberal y de la dificultad que hay de ver las universidades públicas dentro de esa corriente de privatización neoliberal de lo que es la educación pública, donde se exalta una visión más mercantilista. Finalmente, yo creo que justamente con las preguntas hay una parte con la cual quisiera que nos fuéramos de reflexión en esta tarde de hoy. Y es que justamente las universidades siguen siendo reconocidas a nivel nacional en con las diferentes eh, estudios que se hacen tanto en las universidades como por casas encuestadoras. Las universidades públicas salen con la mayor credibilidad, calificadas así por la misma sociedad costarricense. Eso es un elemento que nos llama a reflexionar, a que tenemos que fortalecer nuestra alianza con los diferentes sectores de la sociedad y seguir dando aportes. Y como nos decía don José María, justamente promover, igual que pasa en el sur con ese pacto ecosocial, buscar nuevas alianzas y buscar una visión más en pro de mantener los aportes de las universidades en un mundo post-pandemia. Así que yo les diría que muchísimas gracias a todos los que nos siguieron hoy en este foro, en esta plataforma de Zoom, así como la misma plataforma de Facebook Live. Creo que la tarde de hoy ha sido muy provechosa con nuestros dos panelistas. Agradecerles a ambos sus reflexiones e intervenciones. También a todos los que nos han acompañado, agradecerles por habernos sintonizado y que nos sigan en nuestras redes sociales y también que puedan decirles a otras personas que esta actividad va a estar colgada en la canal de YouTube de la Vicerrectoría de Extensión, así que compartan porque creo que estas reflexiones tienen que llegar a todos los rincones de nuestro país. Muchísimas gracias a ambos. Muchas Seguimos en la gracias. defensa de nuestras universidades públicas. Por ellas estamos aquí y esperemos que haya mucho que dar para nuestra sociedad. Buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes, muchas Buenas gracias. tardes, muchas gracias.